Muy bien. Estamos estudiando entonces el Evangelio de Marcos, descubriendo al incomparable y maravilloso Jesús en Marcos. Y habíamos visto que desde el comienzo del Evangelio de Marcos, Jesús revela que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, habíamos estudiado, significa figura real ungida. Y Hijo de Dios hace referencia a su divinidad. Por eso los dos términos eran para ellos los que oyeron a Jesús en esa época, judíos, gentiles, o sea, no judíos, de cualquier lugar del mundo. Era impresionante que Marcos dijera, Evangelio de Marcos, Jesús, el Hijo de Dios, es el que se va a revelar. En los primeros 8 capítulos vamos a ver la identidad de Jesús. Y en los últimos 8 vamos a ver el propósito de Jesús. Tanto Jesús como nosotros tenemos una identidad y tenemos un propósito. Si Jesús es el Cristo, nuestro Mesías ungido, y dice que Él es el Hijo de Dios, entonces, por haber creído en Él, dice el Evangelio de Juan, nosotros somos llamados hijos de Dios también. O sea que interactuamos entre lo natural y lo celestial. Qué privilegio, ¿no? Pero dijimos algo que tiene que ver, cuando uno estudia la Biblia, uno encuentra paralelismos. Paralelismos. Y yo les hablé de un paralelismo, y es que en el proyecto de la creación habían 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el proyecto de la redención también habían 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vimos como en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios, en este caso sería el Dios Padre, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1:1, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dijimos que esa palabra significa revoloteaba, como insuflando vida donde no había vida, ¿sí? Y dijo Dios, y la palabra en ese proyecto de la creación pues es Jesús. Jesús es conocido como el verbo, la palabra. Entonces, 3 estaban en el proyecto de la creación, una comunidad de amor llamada la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero luego encontramos en el Evangelio de Marcos que esos mismos 3 están ahora en el proyecto de la redención. ¿Cómo redimir? La palabra redimir significa comprar de nuevo. El Señor ya nos había hecho y ahora le tocó comprarnos, pagar el precio para redimirnos de nuestro pecado. ¿Y cuál fue el precio que pagó? La sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces nos pasa como la historia del niño que hizo un barquito de madera muy lindo y jugaba con él al lado del río que pasaba por su casa, y un día se le perdió ese barquito. Ese niño quedó muy triste. Pasaron los años y el niño que le había puesto las iniciales de él al barquito lo vio en una vitrina. Imagínense ustedes la felicidad de ese niño. Por allá a los 5 años, al tiempo lo vio en una vitrina y él preguntó cuánto vale ese barquito. Y le dijeron, vale tanto. Él le contó a sus papás y se fue a la tienda y dijo, véndame el barquito. El barquito lo había hecho él. Entonces agarró el barquito y dijo, escuche esto, ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y te compré. ¿Cómo les parece la historia? Para entender la redención, el Señor nos agarra en sus brazos y nos dice, ahora, hijo mío, hija mía, eres doblemente mía, porque yo te hice con mis manos y te compré con mi sangre, dice el Señor Jesús. Ese es el proyecto de la creación, y el proyecto de la redención, que es este que les acabo de mencionar, ilustrado en esa historia, es un proyecto donde aparecen también Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque dice que Jesús, mientras fue bautizado, recuerden que eso está en Marcos 1,
Mientras fue bautizado, Jesús salió del agua, lo está bautizando Juan el Bautista, dice, y cuando subía del agua, dice que Jesús, ahí está otra vez el Hijo de Dios, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, igualito que la paloma ya en Génesis 1:1, que significa insuflando vida. El Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma y se escuchó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado. La palabra literal en el griego es huíos. Dijo, este es mi Hijo maduro y estoy muy complacido en él. Porque no hay ningún papá ni ninguna mamá que no vea que su hijo llegó a la madurez, ya se independizó, ya se vale por sí mismo, terminó su carrera, sea profesional, técnica, tecnológica, y ahora ya puede suplirse por sí mismo. ¿Cuántos papás se sienten felices de sus hijos maduros? Que ya no son dependientes y no tienen 30 años y todavía están diciendo agugú, sino que ya son profesionales, se defienden antes, muchas veces en su corazón generoso bendicen a sus papás. Entonces el padre dice, este es mi hijo maduro, en él tengo toda mi complacencia, este es mi hijo amado. Ahí está otra vez entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora en el proyecto no de la creación, sino de la redención. Entonces hay dos eventos en contraste, que es lo que quiero que usted tenga en cuenta esta mañana, que se repiten en Marcos y donde encontramos dos lecciones valiosas. En el primero, Padre, Hijo y Espíritu Santo intervienen tanto en el proyecto de la creación como en el proyecto de la redención. Entonces, eso se llama paralelismo en el estudio de las Escrituras. En Génesis, después que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, Dios dotó de vida a diferentes seres y creó al ser humano y comenzó la historia de la humanidad. Ahora, quiero que miren el contraste y el paralelismo. ¿Qué sucede a continuación de que Dios, en ese proyecto de la creación donde está Padre, Hijo y Espíritu Santo, crea los seres vivos y luego los seres humanos y el Espíritu se mueve, insufla vida? ¿Qué sucede a continuación? Satanás tienta a los primeros seres humanos en un huerto llamado el huerto del Edén. Eso es lo que pasa enseguida. Génesis 1 y 2, eso es una fiesta, se conoce como el Edén, o sea, lugar de deleite, así se llamaba. Eso significa Edén o paraíso. Significa que ellos en ese lugar de deleite, Adán y Eva, experimentaban el shalom de Dios. Shalom, terminado en M, es una palabra hebrea que significa ausencia de toda carencia. No había en el Edén ni enfermedad, ni sudor. La tierra daba de sí misma, lo único que hacía Adán y Eva era recoger. Hablaban cara a cara con Dios como habla cualquiera con su compañero. Y todo era maravilloso. ¿Y qué sucede en Génesis 3? Entra Satanás, el enemigo, llamado antes Lucero de la mañana, y trae la tentación para Adán y Eva. Ahora, quiero que vea el contraste y el paralelismo. Enseguida que Jesús es bautizado en Marcos, ahora vámonos para Marcos, el Espíritu, después que se ha movido sobre él y le ha insuflado vida, enseguida en Marcos dice que lleva a Jesús al desierto y es tentado allí por el enemigo. ¿Ven el paralelismo? Se crea el cielo y la tierra, Adán y Eva están disfrutando del shalom de Dios, ausencia de toda carencia, y llega Génesis 3 y el enemigo trae una tentación. En el caso de Jesús está Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre dice, este es mi Hijo amado. Entonces, hay dos situaciones muy similares, ¿sí? En Marcos, Jesús sale del agua, el Espíritu se mueve sobre él, Dios habla y se inaugura también una nueva humanidad como en Génesis. Dios interviene para cambiar la historia de todo. Interviene al permitir que Jesús se haga hombre, que es lo que se conoce como la encarnación.
inaugura un nuevo reino diferente al reino de las tinieblas, y este nuevo reino vencerá sobre el reino de las tinieblas. Entonces, en la tentación en Génesis, mire el paralelismo, Adán está en un huerto, el huerto del Edén, que significa lugar de deleite. Y Jesús es llevado por el Espíritu para ser tentado por el enemigo, pero al desierto, no en un huerto, sino al desierto. Adán está en Génesis entre corderos y cervatillos. Él está ahí en medio de toda la creación que Dios hizo. Jesús, dice Marcos, estaba entre fieras. Mire el contraste. Quiero que vaya conmigo a Marcos en este momento. Y quiero que ustedes vean cómo enseguida que Jesús es bautizado, verso 9, es que mire, no van ni 9 versos, porque acuérdense que yo le conté que Marcos era así. Va corriendo, va pasando de una escena a otra. Entonces dice, cuando Jesús salió del agua, Marcos 1:10, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Me encanta la traducción, nueva traducción viviente. Y luego dice, verso 12, enseguida, luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. La tentación de Adán y Eva fue en un huerto, la de Jesús fue en un desierto. ¿Sí? Y quiero que leas, Albertico, en la Reina Valera, en el verso 13, la parte final. Estaba a la intemperie, o aún, si quieres, en la nueva versión, creo que la nueva versión internacional dice literalmente fieras, porque yo quiero que ustedes tengan en cuenta que Adán y Eva están entre corderitos y cervatillos, pero el Señor Jesús no está entre corderitos y cervatillos, está entre fieras. Nueva versión internacional, verso 13, Marcos 1, por favor, Albertico. Marcos 1, verso 13, nueva versión internacional. Va a comenzar, y allí fue tentado por Satanás. ¿Te lo leo, Albertico? ¿Te lo leo yo? No, ya está, es que estaba viendo las diferentes versiones y aquí la tengo. Nueva versión internacional, Marcos 1:13. Perfecto, adelante. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Estaba entre las fieras, no entre corderitos y cervatillos. Ahora, vean los 4 evangelios. Marcos es el único que dice que Jesús estaba entre las fieras. O sea, que no era nada fácil para nuestro Señor Jesús. Así describe Marcos un camino más difícil que Adán, porque toda la vida, no solo es en este desierto, toda la vida el enemigo comienza a arremeter y atacar a nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe cuál es el clímax de esa tentación que no termina allí, en el desierto? Es un huerto, como Adán y Eva. Arranca en un desierto, pero la tentación más fuerte termina en un huerto, perdón, que se llama el huerto de Getsemaní. Y es donde el Señor Jesús dice, me siento angustiado hasta la muerte. Entonces miren la diferencia entre la tentación para Adán y Eva en el huerto del Edén, en un lugar donde Dios les había entregado todo, y la tentación para el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces quería que vieran ese paralelismo que hay en Marcos, en el proyecto de la creación y en el proyecto de la redención, en la tentación en Génesis 3 y en la tentación en Marcos 1:13 que acaba de leer Albertico. Entonces, eso sucede, y allí la tentación
en el huerto del Edén es, Dios dijo, no comas del árbol y hazlo por mí, porque me amas, porque yo te lo digo. Porque si hubiera dicho a Adán, bueno, ¿y qué beneficio voy a recibir si no como del árbol? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cómo me beneficia no comer del árbol? ¿Se acuerda lo que estuvimos viendo la semana pasada? La danza de amor de la Trinidad es una danza que modela cómo deberían ser las relaciones sobre la tierra, donde honramos a otros, otros nos honran a nosotros, nosotros dejamos que otros tomen el centro, algunas veces otros dejan que nosotros lo tomemos algunas veces, pero nos amamos y servimos por amor, no por un beneficio propio. Entonces, ¿cuál fue el problema con Adán? Que él no vio ningún beneficio de no comer del árbol. Y la propuesta de Dios fue, mira, no comas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y hazlo por mí, hazlo porque me amas, y hazlo porque yo te digo. ¿Y qué le dijo el enemigo? Ah, es que él no quiere que ustedes coman, porque si comen ustedes van a ser como Dios. Y le propone que coman, les propone a los dos que coman, para que sean beneficiados. ¿Y cuál fue la propuesta del Padre de Dios? No comas de ese árbol solo porque me amas. Solo porque me amas. Por eso la motivación de no pecar no es, no, yo no peco porque me voy para el infierno, no. O no peco porque si no peco me voy para el cielo, no. No peco o no debería pecar, aunque todavía pecamos, porque no solamente yo estoy pensando que me voy a beneficiar con un cielo o que me voy a meter en un problema con un infierno, sino porque Dios me dijo, como le dijo a la mujer adúltera, mira, yo no quiero que tú te salgas de la danza de amor. Vete, no peques más. Y hazlo porque yo te lo pido, por amor. No lo hagas porque, uy, bueno, entonces ¿qué beneficio recibo si no peco más? No es la manera en que nos movemos como hijos de Dios. Lo hacemos por amor. Como cuando el papá y la mamá dicen, hágame caso. Yo sé por qué se lo digo. Hágalo porque me ama. Obedézcame. Y yo sé que eso va a redundar en bendición para usted, porque además de todo, la Biblia dice que si yo honro a mi padre y a mi madre, en todo me irá bien y yo seré de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que el enemigo quiso que Adán y Eva hicieran y quiere que hoy sigamos haciendo? Porque la propuesta es la misma, el enemigo quiere hacernos fallar. Siempre estamos entre fieras como Jesús, por eso dice la Biblia que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere? Que bailemos otra danza que ustedes y yo estudiamos hace 8 días que se llama la danza del egocentrismo. Que todos giren alrededor de mí y me beneficien. Sí, estoy dispuesto a amar a alguien, pero ¿qué voy a recibir a cambio? Ay, ¿también quiere que yo lo sirva? Sí, claro, yo lo sirvo, pero ¿cómo voy a recibir beneficio de ese servicio? Eso se llama egocentrismo. Esa es la danza que el enemigo quiere que bailemos, no la danza de amor de la Trinidad. Entonces, el egocentrismo nos lleva a bailar una danza o un baile donde todo lo que hacemos es para nuestro beneficio. Pero Jesús, cuando vino a la tierra, en el proyecto de la redención, dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir, para ser para otros un proyecto de redención y salvación. Y vine a dar mi vida por amor, en rescate, por aquellos que el enemigo les había dicho, venga, bailen el baile del egocentrismo, que es todo para mi beneficio y que los demás se defiendan como pueda. Esa es la danza que baila el mundo, la danza del egocentrismo, ¿sí? Y el problema siempre ha sido que todavía dudamos si es mejor obedecer a Dios o permanecer indiferentes de Dios. Esa es la duda del mundo. ¿Será mejor con Dios o será mejor sin Dios y que todos me beneficien a mí? Jamás yo voy a poder encontrar la plenitud de gozo y felicidad que viene por amar a otros, servir a otros, amarlos como a mí mismo, danzando la danza del egocentrismo. Jamás. Ese no fue el baile que bailó Jesús. La danza que él bailó con el Padre y con el Hijo, que yo les dije que estaba en Juan 17, glorifícame ahora pues Padre con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando la relación de la humanidad se destruyó en el huerto del Edén,
Todas las relaciones se deterioraron, mis amados. Y ahora todos queremos ser el centro. Todos queremos ser el centro de la fiesta. Y si no me dan esa opción, ya no me gusta. Ya no me gustó tanto que yo no fuera el centro. Por eso en los grupos familiares no va a haber un super predicador diciéndole a todos los demás, a ver, ignorantes, agarren la libreta y escriban que aquí el que sabe soy yo. No, todos vamos a construir la verdad y vamos a decir, ¿qué opinas, Albertico? ¿Cómo te pareció ese texto? ¿Cómo ves ahí a Dios? A ti, Cita, ¿y tú cómo lo ves? Porque yo lo veo así. Todos danzando y todos tomando un lugar donde nos amamos, servimos y honramos, porque reconocemos a Dios en cada uno de nosotros. Necesitaba hacerles ese paralelismo para que ustedes se lo enseñen a sus familias, amigos, vecinos, discípulos. Yo, mire el contraste tan espectacular donde usted puede ver a Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación y en la redención. Mire el contraste donde usted ve que el enemigo lleva a Adán y Eva en el huerto del Edén a una tentación y es, mire, no bailen la danza del amor donde todos se aman, se sirven y se honran, no, bailen la danza del egocentrismo, no escuchen ni miren más a Dios. Y a partir de allí, lo primero que pasa es que en lugar de mirar a Dios y girar alrededor de Él, comienzan a girar alrededor de ellos mismos y se miran a ellos mismos. Muy bien, ahora quiero llegar a las 3 primeras palabras que el Señor pronunció. Tengo buen tiempo, estos 13 minutos me sirven perfecto. Marcos 1, 14 y 15. Como ya lo tienes listo, Albertico, Marcos 1, 14 y 15, no sé si queda grabado, no sé si alcanza a entrar en la grabación, creo que sí, si no yo les estoy diciendo el texto. Marcos 1, 14 y 15. Vas a leer las primeras palabras que pronunció el Señor Jesús en Marcos. Albertico, por favor. Empiezan con, después de que encarcelaron a Juan, Después adelante. de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Me encanta como lo dice también la nueva versión internacional. ¿Cuáles son esas 3 primeras cosas que Jesús dice? Se ha cumplido el tiempo. Acuérdese que la palabra dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y había un tiempo de cumplimiento para que el Jesús encarnado se mostrara públicamente. ¿Cuántos años pasaron para que se mostrara públicamente? 30. 30 años de preparación para predicar 3. ¿Sabe cuánto se prepara hoy la gente? 3 para predicar 30. Imagínese usted el contraste. Jesús se preparó 30 años para predicar 3 años. Ahora se preparan 3 años para predicar 30. Un poquito diferente, ¿no? Ahora, quiero que ustedes entiendan estas 3 palabras. Él dijo, arrepentíos y creed de las buenas nuevas. Como está quedando grabado tanto en audio como en video, no hay ningún problema, pero escriban, porque yo sé que ustedes son muy diligentes. La palabra arrepentirse significa invertir el curso o alejarse de algo. O sea, yo voy en un curso, acuérdense que yo les expliqué que significa hacer la U. Yo voy por un camino e invierto el curso, hago la U y me alejo del camino por donde iba. En la Biblia se refiere a la manera específica de alejar de mi vida las cosas que el Señor odia, que Él aborrece. Y ustedes ven en Proverbios 6 una lista de las cosas que Él aborrece. Dice que Él aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Él dice que aborrece la lengua detractora, la aborrece. O sea, yo debo alejarme de lo que Dios aborrece, de lo que el Señor odia. Dice que el Señor odia la arrogancia y la altivez, el orgullo, porque es lo que el enemigo le propuso a Adán y Eva en el huerto del Edén. No dependan de Dios, dependan de ustedes mismos.
Ese es el discurso del mundo. El orgullo es independencia. Me las doy que no necesito ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis abuelos, ni a mis tíos, ni a mis primos, ni a mis tutores, ni a mis maestros. No, no necesito a nadie. Yo me valgo por mí mismo. Yo me hice con las uñas. No, 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 no. La única que se hizo con las uñas es nuestra manicurista. Ella sí se hizo con las uñas, porque ella con eso es que recibe el sueldo. Pero de resto ninguno de ustedes, ni siquiera mi manicurista, se hizo con las uñas. Humildad es dependencia. Orgullo es independencia. Nos necesitamos, por eso somos comunidad. Necesitamos al Señor todo el tiempo. Entonces la primera palabra, arrepentíos, arrepentirse significa invertir el curso o alejarse de algo. La segunda, evangelio. Esta quiero que la entiendan bien. Evangelio se traduce como buenas noticias y combina dos términos. Eu, que significa gozo, ¿sí? Y angelus, que hace referencia al que lleva esas buenas noticias, ¿sí? Evangelio significa noticias que traen gran gozo y alegría. Noticias que traen gran gozo y alegría. Antes de tener una connotación religiosa, ustedes no escuchan evangelio sino entre los que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes no escuchan evangelio. Ustedes escuchan evangelio en la Iglesia Católica. A propósito, hoy, Albertico, en la misa, la lectura es que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, para que veas cómo estamos contrastando una cosa y otra. Evangelio, usted no lo escuchaba antes ni en la Iglesia Católica, ni en la Iglesia Cristiana, ni entre los judíos. Usted escuchaba evangelio, ¿sí? Cuando alguien venía de un lugar a otro y daba noticias que hacían que la historia cambiara y que las vidas fueran transformadas. Por ejemplo, ha sido escogido un nuevo rey. Y todos decían, wow, qué bendición ese nuevo rey, qué noticias, qué alegría. Por ejemplo, cuando el Señor escuchó el clamor de los oprimidos y le dijo a Moisés, Moisés, el clamor de Israel ha subido a mi corazón y yo quiero levantarte para que vayas delante de Faraón y le digas que yo voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud y lo voy a hacer libre. Eso es un evangelio. Eso era un evangelio, ¿sí? Era la noticia de un acontecimiento que había cambiado la situación de forma significativa. Un ascenso de un rey al trono, una victoria de un pueblo. Entonces, un evangelio es la noticia, es el fin de algo y el comienzo de otra cosa. Todas las religiones, escúcheme bien, todas las religiones y las irreligiones, o sea, la gente que dice, no, 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 yo no sigo ninguna religión. Tanto la religión como la irreligión siempre son consejos, no buenas noticias. Esa es la diferencia entre evangelio y religión. Evangelio es buenas noticias. La religión es consejos para que usted pueda tener una vida como Dios quiere, tiene que hacer esto y esto y esto. Esto es lo que tiene que hacer para relacionarse con Dios. Esta es la manera en que usted tiene que vivir para llegar a Dios. Pero el evangelio no son consejos. Vuelve a leer, por favor, Albertico, la última parte del 15, que es donde están las palabras de Jesús, ¿sí? Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Sí, señor. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Eso es evangelio, buenas noticias. Antes de tener una connotación religiosa, buenas noticias que transformaban la historia y hacían feliz a la gente, como rescate de la esclavitud y la nueva vida de libertad. Pero Jesús nos dice, escuchen escuchen los buenos consejos, no, crean las buenas noticias. Entonces, otras religiones dicen, esto es lo que tienes que hacer para relacionarte con Dios para siempre, la manera en que tienes que vivir para llegar a Dios, pero el evangelio dice, aquí es donde quiero que estén atentos, el evangelio dice, esto es lo que ha ocurrido en la historia, así es como Jesús vivió
murió, resucitó y ascendió para abrirles a ustedes un camino al Padre. ¿Cuántos creen y se gozan con esa noticia que el Padre envió al Hijo? ¿Cuántos dicen, wow, qué noticionón? Por eso en esta metodología del acercamiento devocional, que lo practicó la muñeca con mujeres a su imagen, dice, qué buenas noticias me trae el texto, porque el Evangelio son ¿qué? Buenas noticias. Qué buenas noticias me trae el Salmo 23, verso 1. El Señor es mi pastor. Él es mi pastor. Como yo le digo a la gente molestando, si yo soy tu pastor, todo te faltará. Pero si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Porque yo no puedo suplirle a ustedes sino una mínima parte, mis amados. La parte de traer tesoros del cielo para compartírselos en la tierra. Y si tengo cómo invitarle a un café, bueno, también lo invito. Y si me alcanza para pan de yuca, también yo se la compro para que usted, si tiene hambre, se le quite el hambre. Pero si usted me dice, no, pastor, pero es que yo quiero que usted me supla todas las necesidades. No, ahí ya me metió en un problema, porque el único que dice, si el Señor es mi pastor, si yo soy tu pastor, nada te faltará. ¿Quién dice, qué buena noticia frente a tan malas noticias? Que si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así es que vamos a estudiar la palabra. Eso es evangelio. Cristianismo, que no es una religión, sino una relación, es Cristo en el centro y yo girando alrededor de Él. Cristo y sus buenas noticias que me producen alegría, porque ya no estaré perdido eternamente si creo en esas buenas noticias. Al que cree, dice la palabra, tiene vida eterna. ¿Qué cree qué? Que Jesús vivió, murió, resucitó, ascendió, y que ya no soy esclavo del pecado, y que ya tengo un abogado que me defiende, que pagó ya por mi condenación. Ya no soy esclavo ni soy condenado, porque Él fue condenado en la cruz, recibió la maldición que yo debería recibir. ¿Cuántos piensan que eso es una buena noticia? ¿Cuántos reciben ese Evangel, se llamaba? ¿Sí? Entonces ahí está la palabra. Cuando usted le dicen, mire, es que usted se tiene que portar así, y este es el amor que usted debería sentir y la integridad con la que tendría que andar, y mire su hermanito cómo es de juicioso, y mire que su hermanito sí se porta bien. Usted dice, no me diga más, no me compare con mi hermanito, ni con mi hermanita, ni con mi vecino, porque yo ya recibí las buenas noticias. Y las buenas noticias son que Cristo vivió y murió y resucitó para mi salvación y mi redención. ¿Sí? Entonces, finalmente dice el reino de los cielos. 2 minutos para explicárselo. El reino de los cielos ya ha llegado, está cerca, pero además se va a manifestar plenamente. Entonces, las buenas nuevas del reino de Dios es que el Señor ha venido, ¿sí? Ahora quiero que vuelvan a ver el paralelismo. Génesis 1 y 2 dice que fuimos creados para vivir en un mundo perfecto, en que todas las relaciones eran psicológicamente, socialmente perfectas, debido a que Dios era el Rey. ¿Cuándo se echa todo a perder en Génesis 3? ¿Cuándo sufre el mundo una catástrofe, oiga, ¿cómo se llama? Cósmica. Cuando nosotros decidimos que ya no queríamos más que Dios fuera el Rey, sino que nosotros queríamos ser el Rey. El egocentrismo, que es lo que nos hace pensar yo quiero ser el Rey, aunque a usted le guste la canción, esa canción no se cumple, pero sigo siendo el Rey. No se le cumple sino al Señor. Él es el que sigue siendo el Rey. Usted y yo somos los príncipes y las princesas, que obedecemos a nuestro Rey. En esa catástrofe, entienda esto, el egocentrismo, ojo, esposos, esposas, hijos, hijas, novio, novia, amigo, amiga. El egocentrismo destruye las relaciones,
porque no hay nada más miserable o menos interesante que estar absorto en mí mismo y los demás que se defiendan. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me tratan otros? ¿Estoy probando que valgo? ¿Estoy teniendo éxito? ¿Estoy fallando? ¿Me están tratando de manera justa? Esa es la danza del egocentrismo. El egocentrismo nos hace permanecer quietos en lugar de bailar en una danza de amor. Las guerras, la lucha de clases, las crisis familiares son el lado oscuro del egocentrismo. Cuando decidimos convertirnos en el centro, en nuestro propio rey, todo se echa a perder. Se echa a perder en el plano físico, social, espiritual, psicológico, porque hemos abandonado la danza del amor. Por eso las buenas nuevas es que ha venido otra vez un nuevo tiempo donde el único rey que va a reinar, como al principio reinaba el Señor, es Jesús, el Hijo del Dios viviente. O sea que reino significa que yo le doy acceso a mi vida, al trono de mi corazón, al único rey que puede gobernar sin que yo lo eche a perder todo. Decido bajarme del trono de rey de mi vida y de querer reinar en la vida de otros y que todos sean como yo soy o como yo quisiera que fueran y decirle a Jesús, tú no viniste en vano, tú viniste para establecer un reino donde tú eres el rey y nosotros obedecemos de acuerdo a los parámetros de tu reino. Esas son las primeras palabras que pronunció Jesús. Así es que miren este contraste tan bello que hay entre Génesis y Marcos, miren el contraste de la creación y de la redención, miren el contraste de la tentación y mire cómo Jesús, aún estando en medio de fieras, tuvo la victoria. Así es que nosotros también tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque no vamos a ser tentados de manera diferente a lo que ya Él fue tentado. Oremos dando gracias a Dios entonces, mis amados, por este tiempo juntos, por esta palabra que nos permite descubrir en el Evangelio de Marcos al incomparable y maravilloso Jesús. Padre, te doy gracias por este remanente, esta comunidad que quiere danzar la danza del amor y no la danza del egocentrismo. Te doy gracias, Padre, que se abran las casas y comencemos a compartir oración, adoración, palabra y pan. Oración, adoración, palabra y pan, Señor, para que podamos ver cómo cambia el curso de la historia de muchas vidas, amigos, vecinos y familiares, al contarles estas buenas noticias. Antes eras esclavo, pero Jesús vivió y murió y resucitó para que fueras libre. Y que todos puedan decir, oh, qué buena noticia, ya no soy esclavo de nada. Y qué bueno poder decirle al mundo, y hay un nuevo rey que ha venido a reinar en nuestro corazón para llevarnos la vida a la plenitud. Señor, quédate el resto del día con tus hijos y tus hijas en casa o cuando van y vienen a algún lugar. Guarda su salida y su entrada desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús.